En este vídeo os voy a enseñar cómo quedaron las cestas plegables que decoré la semana pasada y decoraremos además paso a paso una tercera cesta con plumas y cintas decorativas que posiblemente sea mi preferida, aunque no estoy muy segura. Pero antes os dejo aquí un resumen acelerado de cómo decoré las primeras dos cestas, que se pueden usar tanto para almacenar cosas como de cubremacetas para plantas de interior. Ah, y los materiales que he utilizado os los dejo abajo en la casilla de descripción. Hola a todos y a todas, me presento brevemente por si no conocéis mi canal. Yo soy Chus, vuestra chica mañosa, y si os gustan las cestas y las manualidades, creo que os va a encantar este vídeo. Una vez terminadas, les cosí un latcán del asa para acentuar el look exótico que también le queda a estas cestas. Los latcanes son borlas decorativas que se llevan colgadas de las blusas sari en la India normalmente. Bueno, y ahora ya sí, empezamos con la tercera y última cesta. ¿Estáis listas? Lo primero que hago cuando trabajo con cintas de plumas es quitarle las que están estropeadas o rotas. El hueco que dejan las plumas que quito lo tapo luego con otras plumas que escojo previamente una por una porque son las que más se van a ver. Voy cortando y pegándolas sobre la cinta para reconstruir el plumaje. Añado plumas largas en la parte posterior y relleno con otras más cortas al frente de la cinta en la que van cosidas. Y las plumas que sobresalen demasiado las recorto para así conseguir un largo más o menos homógeno. Si te encuentras con algunas plumas que están torcidas, puedes utilizar la plancha para enderezarlas. Con la tira de plumas reconstruida puedo pasar ahora a escoger las cintas decorativas que me ayudarán a tapar y a embellecer el borde de plumas. En un principio les pensaba poner esta, porque combina a la perfección con los colores de las plumas, pero al ver que le quitaba todo el protagonismo a las plumas cambié de opinión y decidí ponerle una combinación de dos cintas color oro rosado que por contrario las resaltan. Para darle movimiento a la primera cinta voy a recortar pequeñas cuñas tal y como os enseñé la semana pasada. Una vez hecho esto, paso a coserla . Y finalmente pego la segunda cinta encima para conseguir una terminación de lujo. Y ahora lo único que queda por hacer es coserla o pegarla, rematando bien las terminaciones con un par de puntadas extras para que no se escapen. Espero que os haya gustado este tutorial y si es así, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros a mi canal para no perderos mis próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, si me buscáis, me encontráis en Instagram @de_craftigal.